Hermanos, como dijo el pastor Dani, las pruebas son por un poco de tiempo, pero nuestra herencia es eterna. Las pruebas son pasajeras, pero el fruto de ellas es eterno. Quiero invitarlos a hacer algo. Yo no suelo hacer este tipo de introducciones, pero como estamos en un retiro, entonces podemos hacer cierto tipo de cosas que no hacemos en nuestro culto. No se asusten, no vamos a hacer nada extraño, ¿no? Pongámonos de pie un momento, hermanos. Pongámonos de pie todos. No estamos cansados, ¿no? Estamos bien, todavía es el primer día, debemos estar. Así que no los voy a poner a hacer estiramientos, mañana de pronto. Pero quiero invitarlos rápidamente a que mire un poco a su alrededor, a los hermanos que están. Una repasadita, y algunos. Listo. Listo, mírelos, ya. Salude al que no haya saludado. Creo que ya nos saludamos todos. Ahora sí, tomen asiento de nuevo. No sé si usted se dio cuenta, pero somos bien distintos, ¿no? Somos bien diferentes. Algunos están en una etapa de la vida muy diferente a lo que están otros. Hay hermanos en medio de nosotros que ya saben qué es ser abuelos, pero hay otros que apenas sabemos qué es ser papás, ¿no? Hay unos que saben qué es estar a punto de terminar el colegio, pero hay otros que apenas están empezando. Hay otros que están a las puertas de comenzar su vida laboral o que ya piensan en cómo sostenerse, ¿no? Sobre todo algunos que están en Bogotá sin sus familias. Pero hay otros que tal vez ya están pensando en cómo van a pensionarse, ¿no? Hay unos que tal vez son oriundos de Bogotá, otros que son de lugares lejanos, ¿no? Sin embargo, nada de eso que nos hace distintos es lo que nos da nuestra identidad. Es decir, nuestra identidad no es en que ya seamos abuelos, o que seamos padres primerizos, o que seamos padres de múltiples hijos. Nuestra identidad no es que nos guste el fútbol o el baloncesto. Nuestra identidad no es que estemos estudiando cierta carrera o que ya la hayamos terminado. Nuestra identidad no es que tengamos un empleo público o privado. Nuestra identidad no es que estamos aprendiendo a vivir en una ciudad diferente. Nada de eso, aunque en cierta forma define cosas de nosotros, nos da una identidad. Sin embargo, estar alrededor de personas tan diferentes en sí mismo sí es un milagro, ¿no? Estar alrededor de personas que son incluso a veces opuestas a nosotros, aún con personalidades diferentes, y al mismo tiempo sentir que somos muy cercanos o que deberíamos buscar ser más cercanos, es un milagro. Ese, mis hermanos, es el milagro de la redención. Es el milagro de haber sido rescatados por un particular precio, como vamos a ver. Es el milagro de amar lo que antes no amábamos y de buscar escapar de lo que antes perseguíamos con todo nuestro aliento. Es el milagro de haber estado muertos y de hoy tener vida. Es el milagro de tener miedo a la muerte y hoy pensar que la muerte podría ser ganancia o será ganancia. ¿Quién eres tú? ¿No? Es una pregunta que a veces, tal vez muchos no se hagan. Yo suelo hacérmela a veces, sobre todo cuando no estoy tan animado. Porque bueno, les doy una noticia. Los pastores también nos desanimamos, ¿no? También pasamos por momentos raros, extraños, oscuros en nuestra alma.
Pero cuando eso pasa, a veces me pregunto quién soy. Ahora, no crean que me paro frente al espejo a hacer algunas dinámicas de automotivación, ¿no? Eres esto, eres lo otro. Tal vez tendría razones o tal vez no, pero no me paro frente al espejo a decirme cosas bonitas, ¿no? Eres un campeón, ¿no? O simplemente pregunto, ¿quién eres? ¿Quién es Álvaro Rivera? Ponga su nombre. ¿Quién es Mario Alba? ¿O quién es Raquel Molina? ¿O quién es Miguel Moreno? ¿Quién soy? ¿Qué me define detrás de esos ojos cuando me miro al espejo? ¿Qué es lo que hay? Hermanos, lo que somos determina la manera como vivimos. Lo que somos determina la manera como vivimos. Y como dije, hay muchas cosas que tal vez nos identifican. No vive de la misma manera un pensionado que un joven que está buscando su primer trabajo. No vive de la misma manera un hombre que tiene un hijo a otro que tiene 3. No vive de la misma manera un hombre apasionado por el fútbol que un hombre apasionado, no sé, por el ajedrez. No viven de la misma manera. Lo que nosotros somos en cierta forma determina entonces la manera como vivimos. Ahora, Pedro, una de las cosas que hace en su carta es definir, recordarle a este pueblo quiénes son. Pedro es como, viene a ser como este espejo frente al cual ellos pueden verse. Están siendo perseguidos, están siendo afligidos, han salido del judaísmo, han abrazado una religión que no tiene imágenes, que no tiene templos, que no tiene cosas majestuosas, que no tienen unos sacerdotes con unos vestidos lujosos, con piedras incrustadas en el pecho, y ahora siguen a un carpintero que murió pero que también resucitó. Pedro está poniéndoles un espejo a ellos para mostrarles quiénes son y para mostrarles que ellos deben vivir a la luz de lo que ellos son. Mis hermanos, estos hombres deben saber, y nosotros también, que si somos peregrinos, que si somos hijos y que si somos redimidos, entonces no hay otra forma en la que podamos vivir sino de una forma santa, de una forma santa. Alguna vez una persona que yo le hablaba, compartía el evangelio, me decía, es que los cristianos creen que son santos. Bueno, hay muchas maneras de responder eso, ¿no? Yo creo que en ese momento lo miré y lo dije, lo somos. No creemos que lo somos, lo somos. Ahora, si no definimos bien la palabra santo, podría sonar a algo arrogante, ¿no? Pero cuando entendemos el tipo de santidad de lo que nos habla la Biblia y el tipo de santidad de la que habla Pedro, podemos decir, sí, somos santos. Generalmente cuando el Señor me permite visitar alguna iglesia en algún lugar de nuestro país o en algún otro lugar, siempre antes de comenzar a predicar, yo les digo, hermanos, quiero traer saludos de los santos en la Iglesia Cristiana Verdad y Gracia en Bogotá, para referirme a ustedes, porque son santos y somos santos. Mis hermanos, mi mensaje es sencillo, o espero que sea sencillo. Somos peregrinos fugaces. Y acá es importante, ahora voy a definir eso de fugaz. Somos peregrinos fugaces que fueron redimidos. Debemos vivir entonces como santos y como obedientes. Ahora, hablar de obediencia en este mundo puede sonar algo tal vez un poco ofensivo, ¿no? Incluso hay personas que renuncian a sus trabajos porque les demandan obediencia, ¿no? Yo he escuchado eso. Tal vez los que somos un poco mayores, para nosotros es sacado de los cabellos pensar en que alguien renuncia a un trabajo porque le piden llegar a cierta hora. Para mí eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Pensar en que alguien pueda renunciar de un trabajo porque le dan una orden que tiene que obedecer. Para mí eso no tiene sentido. Pero en el mundo que vivimos, a veces la obediencia puede sonar a ofensa.
A veces la obediencia puede sonar a ofensa. Mis hermanos, quiero ir recorriendo, no voy a leer toda mi porción desde el inicio, sino que quiero ir leyendo las porciones donde quiero resaltar algunos puntos. Y la primera porción que quiero abordar, voy a estar compartiendo desde el verso 13, donde quedó el pastor Dani, hasta el final del capítulo 1. Y lo primero que quiero hacer es que vayamos a ver que estamos llamados o que debemos vivir como hijos obedientes y santos. Y quiero que leamos verso 13 al verso 17. Dice, por tanto, ¿no? Es decir, esto está conectado con lo que veían hablando Pedro, con lo que el pastor Dani predicó hace un momento. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Mis hermanos, debemos vivir como hijos obedientes y santos, porque somos peregrinos fugaces que fuimos redimidos. Ahora, lo primero que el apóstol Pedro hace en el versículo 13 es hacer un llamado. Él les dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. En algunos casos, otras traducciones creo que dicen, preparen sus lomos para la acción o algo así. No sé si alguien tiene otra versión que me lo corrobore. Creo que la Reina Valera habla de eso, ¿no? Y lo que dice es entonces en el verso 13, preparen su entendimiento para actuar, ¿no? Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Ahora, estos hombres que están siendo perseguidos, estos hombres que han sido salvados por el poder de Dios, deben ahora prepararse para actuar. La vida cristiana, contrario a lo que algunos hombres piensan, se trata también de actuar, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que somos salvos ¿por qué? Por medio de la fe y somos salvos por gracia, es decir, por nada que nosotros podamos hacer. Sin embargo, somos salvos para actuar. Es decir, hay algo en este mundo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Hermanos, nosotros hemos sido puestos por el Señor en un tiempo y en un lugar específico, que no fue producto del azar. El hecho de que estemos hablando acá en el año 2024, en las cercanías a la capital de Colombia, y que no estemos hablando en el siglo XV, en medio de la peste negra, en algún lugar de Europa, no es por azar, es porque Dios quiso que nosotros no viviéramos esa época, sino que viviéramos esta donde estamos hoy. Así que Pedro dice, preparen su entendimiento para la acción. Es decir, si ustedes han sido rescatados, si ustedes pueden tener la seguridad de que las pruebas tienen un resultado eterno, entonces debemos actuar. No estamos llamados entonces a escapar de la prueba y refugiarnos para no ser probados o afligidos, sino que debemos actuar. Pero actuamos en base a una esperanza, es decir, vivimos en base a una esperanza. Pedro dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Pongan su esperanza en la gracia. Ahora, en el griego, esperanza, se traduce esta palabra como esperanza. Para nosotros esperanza es algo que esperamos, como indica un poco el término, pero que en cierto sentido no estamos seguros de que suceda, ¿no? Cuando las personas entramos a la universidad para estudiar X carrera,
nuestra esperanza ¿cuál es? Vamos a salir, vamos a graduarnos, ¿no? Sin embargo, no es algo que sabemos, porque puede que nuestras malas decisiones o nuestra falta de diligencia haga que eso nunca pase. Yo tengo compañeros del colegio y me gradué hace más de los años que usted se imagina, que nunca lograron graduarse de la universidad a pesar de que entraron en ella. Recuerdo en la Universidad Nacional en alguna época, yo creo que ya no pasa, ¿no? El carnet de nosotros estaba determinado por el año donde entrábamos. No sé si todavía sigue siendo así en la universidad, ¿no? Mi primer carnet universitario fue 2002-15-667, ¿no? Ese era mi primer carnet. Bueno, 2001 fue el primer carnet, este fue el de la otra universidad. Pero cuando yo entré a estudiar, habían personas que tenían carnet 1980. Les decían los poetas, ¿no? Nunca habían logrado graduarse y probablemente no lo hicieron. Estaban allí por diferentes razones, tal vez políticas o otras en las que no voy a entrar. Pero el asunto es que ellos ya en el camino habían perdido la esperanza tal vez de que eso pasara. Pero la esperanza de la que se habla en el griego acá, de la que habla Pedro, es algo que es seguro. Es decir, es algo que usted espera, pero que ya pasó. Es algo que usted puede tener total seguridad de que sucederá. Es algo que usted sabe que no hay duda de eso. Por ejemplo, en el momento que las personas nacen, hay una esperanza de que van a morir también, ¿no? Y eso es seguro. Por si usted no lo sabe, tenemos la seguridad de que moriremos, ¿no? Bueno, lo único que puede cambiar eso es que Cristo venga durante nuestra vida. Entonces, tenemos esa esperanza que es algo seguro. ¿Y dónde está anclada esa esperanza? ¿Por qué está asegurada? ¿Por qué la esperanza tiene un elemento de seguridad? Y es que esa esperanza está puesta en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Es decir, nuestra esperanza, la que nos lleva a actuar, la que nos lleva a prepararnos para vivir, está anclada en el hecho de que Cristo efectivamente va a volver. Eso es más seguro aún que nuestra muerte, porque podemos no experimentarla en la manera como la experimentan todos, sino ver a Cristo regresar. Pero seguro, hermanos, de que Él volverá. Por eso tenemos una esperanza que tiene total seguridad. Ahora, esto es lo que marca la manera como nosotros debemos vivir. Esta es la manera como nuestro entendimiento es preparado para actuar, para que vivamos de una manera específica. Ahora, César Vidal, hablando un poco de esto, dice: su conducta debe estar marcada por un entendimiento nuevo, por la sobriedad y por la espera de la gracia que se revelará con la manifestación de Jesús, el Mesías, pero también por una clara disconformidad, disidencia diríamos hoy, con la manera en que habían vivido antes. Es decir, estamos viviendo conforme a una esperanza, pero ya no estamos viviendo de una manera igual a la que vivíamos antes. Dice, verso 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos de esos impíos incircuncisos. No, dice, no se conformen a los deseos que antes tenían en ignorancia. Hermano, nosotros estamos llamados a vivir de una manera que no se conforma a lo que antes deseábamos. No se conforma a lo que antes deseábamos. Y aquí lo que quiero afirmar también, mis hermanos, es que cuando nos convertimos en cristianos, cuando somos traídos al Señor, nuestros deseos deben cambiar. Nuestros deseos deben cambiar. Ya no pueden ser los mismos que teníamos antes de ser convertidos. Ya no pueden ser los mismos. Un niño, bueno, antes deseaba ser bombero o policía, ¿no? O soldado. Luego el niño crece y empieza a terminar el colegio y empieza a desear otras cosas. Wow, quiero ser ingeniero o arquitecto o futbolista. Pero cuando el niño ya se hace joven y ya es un adulto, ¿no?
un adulto joven y se gradúa de la universidad, ya lo que desea cambia, es diferente, ya no es igual a cuando era un niño, porque ha cambiado algo en su vida, ha cambiado algo en su corazón también. Ahora, el evangelio es algo mucho más grande que tener una profesión o una ocupación o un arte. Es algo que transforma el corazón. Entonces nuestros deseos cambian y ya no pueden ser los mismos que teníamos antes. Deben estar marcados por el mandato de que seamos santos como Dios es santo. Mis hermanos, debemos ser santos porque Dios es santo. Algunas personas creen que deben vivir de cierta manera la fe porque sus pastores son esto o porque sus pastores son aquello. Pero no nos dice eso, dice deben ser santos porque Dios es santo. Ahora, también nos dice la palabra que debemos imitar la conducta de nuestros pastores y por eso somos tan rigurosos en la manera de reconocer pastores, porque deben ser hombres dignos de ser seguidos. Pero al final los ojos realmente son puestos en el Señor. Ahora, quiero preguntar algo y que usted ahí se responda en su mente. ¿En qué formas usted puede mirar atrás y ver que sus deseos cambiaron? ¿En qué maneras sus deseos, los deseos de su corazón han cambiado? ¿Cómo pueden ser ahora diferentes? Hermanos, nosotros tenemos que anhelar ser santos como nuestro Señor es santo. Esto que el Señor habla, usted puede verlo por allá en Levítico capítulo 11, verso 45. Quiero leerlo rápidamente. Levítico 11, 45. Esto es parte del Pentateuco, recordemos, estos son las leyes de los sacrificios y demás. Pero Levítico 11, 45 dice algo interesante. Porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos porque yo soy santo. Es decir, la razón por la cual yo quiero ser santo como mi Dios es santo es porque Él me rescató de Egipto. Bueno, primero porque Él es el Señor. El hecho de que Él sea el Señor quiere decir que Él es el Rey. Es decir, que Él manda, no nosotros. Cuando decimos, Cristo es mi Señor, lo que estamos afirmando es que Cristo es mi amo, Cristo es mi Rey, Cristo es mi dueño, Cristo es a quien yo me debo. Y como Él es el Señor y me rescató de la tierra de Egipto, es decir, me sacó de esclavitud para ser mi Dios, me separó, ya no soy esclavo, ya no estoy muerto, ahora soy suyo. Por lo tanto, debo ser santo como Él es santo. Ahora, si soy santo, entonces, evidentemente, hay ahora un inconformismo al que estoy llamado en cuanto a lo ético. Debemos practicar la ética de Dios. La ética es la que dice qué es lo que debería ser anhelado, qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que debe ser considerado como bueno y considerado como malo. Ahora, mi ética ahora ha cambiado porque mi corazón cambió. No cambia mi ética para yo ser convertido, mi ética cambia porque fui convertido. Y ahora veo las cosas diferentes, las veo distintas, ¿no? La Biblia permea mi corazón, lo transforma con la palabra del Señor y el poder del Espíritu Santo. Ahora, el problema, mis hermanos, es que generalmente hay un abismo en la manera como debemos comportarnos y en la manera como nos comportamos. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 7. Él dice, yo sé en mi hombre interior y amo en mi hombre interior la ley, pero veo que en mis miembros pasa otra cosa. O sea, a veces anhelamos algo y sabemos que es bueno, pero no lo hacemos. Y hacemos totalmente ¿qué? También les ha pasado, ¿no? Yo sé que debo ser buen esposo todos los días, no en ciertas fechas, todos los días. Sé que eso implica un liderazgo sacrificial. Sé que eso implica que yo ya no estoy en primer lugar, sino que debo buscar la felicidad de mi esposa. Yo sé eso, pero a veces no pasa, a veces no lo hago. ¿Qué hago entonces? Me entrego y digo, bueno,
Como no pasa, entonces ya rindámonos y sobrevivamos y miramos a ver hasta... No. Tengo que seguir esforzándome, tengo que seguir buscando. Ahora, no para que yo sea visto como, ay, tan piadoso. No, hermanos. Es porque quiero ser santo como Él es santo. Y Él en este caso, y vamos a hablar mañana un poco de eso, el Señor sí es un buen esposo. No solo un buen esposo, es el esposo perfecto, del cual nosotros deberíamos tomar modelo para vivir. Pero bueno, vamos a hablar un poco de eso mañana. La lucha del cristiano entonces es que mi corazón cambió, mi ética cambió, ya deseo otras cosas, pero aún así estoy en guerra, estoy en batalla, porque aún así me cuesta hacer lo que sé que debo hacer. Mis hermanos, nosotros somos peregrinos fugaces, fuimos redimidos y debemos vivir como santos y como obedientes. La santidad implica también obediencia. Ahora, la manera de estar entonces con esta esperanza, la manera de anhelar santidad, es por medio del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo nos regeneró. Decir cristiano nacido de nuevo es como una redundancia, porque si usted es cristiano, usted nació de nuevo. Y si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu de Dios. Eso es lo que creemos, eso es lo que dice la Biblia. Hay algunos hermanos que tal vez algunos de ellos, a excepción de los unicitarios, podemos decir que son hermanos, los pentecostales. Y ellos creen que para usted tener evidencia de que tiene el Espíritu del Señor, usted tiene que hablar en lenguas. Y si usted no habla en lenguas, usted no recibió el Espíritu del Señor. Pero la Biblia lo que dice es que usted puede saber que recibió el Espíritu del Señor si usted abrazó a Cristo como Señor. Porque nadie puede abrazar a Cristo como Señor a no ser de que el Espíritu Santo venga y lo haga nacer de nuevo. Pastor, pero ¿cómo así? Yo nunca he sentido cosas así extraordinarias, ni he hecho señales, ni prodigios. Hermano, tranquilo, tal vez una señal y un prodigio más poderoso que caerse en un culto es que usted lleva 10 años casado y todavía quiere seguir estando casado y quiere hacerlo bien. Porque es la obra del Espíritu Santo que lo hace amar lo que usted debe amar. Ahora, no se puede ser cristiano sin nacer de nuevo, y no se puede nacer de nuevo si el Espíritu no ha venido a nosotros. Así que si somos cristianos, hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, lo que significa que nuestra naturaleza como ser humano cambió. Nuestra naturaleza cambió. Es un milagro, hermanos, que amemos a Cristo. Es un milagro. Si yo lo hubiera podido conocer a usted antes de ser cristiano, yo sé que tal vez me llevaría sorpresas, ¿sí o no? Así como usted tal vez se llevaría sorpresas si me hubiera conocido antes de ser cristiano. Pero lo que puedo ver entonces es que es un milagro que hombres y mujeres que no amábamos al Señor ni las cosas de Dios, hoy podamos decir, quiero ser como mi Señor, quiero amar a mi Señor, quiero ser santo como mi Señor es santo. Hermanos, es un milagro que amemos lo que hoy amamos y que escapemos de lo que antes o de las cosas por las que antes nosotros vivíamos, ¿no? Por las que antes vivíamos. Debe haber pasado esto en la vida del cristiano. Ahora, yo no estoy diciendo que esto pase o que lo esté viviendo usted en la manera perfecta, porque si no, todos saldríamos entristecidos y afligidos. Sin embargo, sí es algo que debe pasar, ¿no? Si hemos sido cambiados, regenerados, nacidos de nuevo, Dios espera que nuestra manera de vivir manifieste eso. Si la naturaleza de un ser vivo es la naturaleza y tiene el ADN de un chimpancé, yo voy a esperar que ese ser vivo actúe de cierta forma, que se suba a los árboles, que haga ciertos sonidos, que se rasque de ciertas maneras, ¿no? Porque es su naturaleza. Así como si yo planto un árbol de limones, yo espero que en unos años o en unos meses lo que salga de ese árbol son limones, porque esa es su naturaleza. Si nuestra naturaleza ha cambiado y ahora es una naturaleza divina de hombres que amamos a Cristo y que tenemos esta esperanza, entonces la manera de vivir que debemos mostrar debe cambiar.
no para agradar ojo humano, sino porque es algo que cambió. ¿Qué cambió? Yo creo que usted puede pensar en momentos, en cosas que usted hacía, la manera como usted vivía antes de ser cristiano. Y que cuando el Señor transformó su corazón, usted simplemente no pudo volver a amar esas cosas. Usted dijo, yo no sé qué está pasando, pero yo ya no amo hacer esto. Bueno, después usted supo, ya sabe qué pasó. Fue que el Señor cambió su corazón, cambió sus anhelos. Mis hermanos, cuando hemos sido cambiados, Dios espera que nuestro comportamiento lo manifieste. Ya no debemos conformarnos a este mundo. En cambio, desde el día de nuestro renacimiento hasta el final de nuestra peregrinación en este mundo, estamos llamados a pasar por el maravilloso proceso de santificación continua, por el cual obtenemos la mente de Cristo y mostramos nuestro amor por Él guardando sus mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15, mire, yo me acuerdo que uno puede, bueno, hay personas que dicen y lo afirman, no, estoy enamorado del Señor. Eso está bien. Yo amo a Cristo, yo estoy enamorado de mi Señor, yo lo amo y quiero conocerlo todos los días. Pero Jesús mismo definió qué es amarlo. ¿Y cómo lo definió? Juan 14, 15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Él no dice, si ustedes me aman, miren, todas las canciones de alabanza van a llorar. En todos los sermones van a quebrantarse. No. Y no es pecado que pase. Ustedes saben, hay momentos donde predicamos, el pastor Dan y yo, y somos sobrecogidos por lo que estamos hablando. Y el Señor nos quiebra, ¿no? Y a veces nos toca parar y tomar aire un poco, porque las verdades que estamos proclamando nos sobrepasan tanto que simplemente somos abrumados por eso y llevados al quebranto. Pero lo que dice el Señor es que amarlo a Él no se manifiesta solamente en expresiones o en sentimientos que puedan sobrecogernos, sino en vidas de obediencia. El que me ama guarda mis mandamientos. En otra parte dice, el que me ama mi palabra guardará, y yo estaré con él y mi Padre también. Él define. Preguntémonos entonces, si nuestra vida de obediencia refleja que lo amamos. Ahora, si yo digo y si yo pregunto si alguien aborrece a Cristo, yo estoy seguro que acá todos dirían, pastor, ¿cómo se le ocurre? Yo no aborrezco al Señor. Pero si nuestra obediencia muestra cómo lo amamos, nuestra rebelión a Él también puede mostrar que le aborrecemos, aunque seamos miembros de una iglesia. Ahora, el carácter de Dios, mis hermanos, es un carácter santo. El concepto de santidad se refiere a pureza. La santidad de Dios implica que Él es puro, pero la dimensión de la pureza es el significado secundario del término santo. El significado principal de santidad es que la majestad de Dios es trascendente. Otros lo definen como su otredad, su alteridad, el sentido en el que Dios es diferente a todo lo que existe en el orden creado. Si Dios es real, hermanos, y yo estoy seguro que sí, daría mi vida por afirmar la existencia del Señor, y Él creó todo lo que existe, cosas que usted ni siquiera se imagina que existen, galaxias, planetas. Si Él lo creó todo solamente con su palabra, entonces Él es totalmente diferente a nosotros, totalmente distinto. Él es santo porque está separado de nosotros. Es diferente a todo lo que es creado, todo lo que existe. Ahora, lo maravilloso de esto también es que la Biblia afirma en Colosenses que en Cristo habitó la plenitud de su deidad. Esto es un misterio maravilloso en Cristo, que fue plenamente hombre, pero al mismo tiempo era plenamente Dios. El que creó todo lo que existe, entrando en Jerusalén como un rey humilde pidiendo prestado un pollino. Eso se escapa de mis pensamientos. El término santo en el Antiguo Testamento se usaba cuando Dios consagraba a un pueblo, a un lugar
o a un espacio de tiempo, porque era algo distinto. Lo que hacemos, por ejemplo, en el día del Señor es separarlo como un día santo. Este día para mí es totalmente diferente a otros, porque este día mi mente y mi corazón van a estar sobrecogidos por el deseo de conocer a mi Señor, por el deseo de amarlo y por el deseo de amar a los que lo aman. Y ese día yo busco consagrarlo, separarlo, para mostrar que quiero vivir para Él. El Señor mismo separó el último día como reposo, ¿no? Ahora, la idea aquí de Pedro es que la base del llamado a la inconformidad es que debemos ser imitadores de Dios en su diferencia. Es decir, como Dios es diferente a todo lo creado y nosotros somos nacidos de Él, somos diferentes al mundo. Somos diferentes al resto de hombres que no aman a mi Señor. Somos distintos a ellos. No quiere decir que los tratemos diferentes, debemos amarlos porque necesitamos predicar el Evangelio. Son distintos, somos distintos a ellos. Y tenemos una herencia diferente a la herencia que esperan los hombres, que está puesta delante de nosotros en el cielo. Debemos ser diferentes entonces al mundo. Pero también dice lo siguiente, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. ¿Cómo debo peregrinar? Debo peregrinar conduciéndome con temor. ¿Por qué? Porque invoco a Dios como mi Padre. Dice los proverbios, ¿no?, que el hijo desobediente es vergüenza de sus padres. El primer lugar donde esto se aplica es con los cristianos. Los hijos desobedientes de Dios avergüenzan el nombre de Cristo. Todos nosotros hace tal vez un par de meses, bueno, ahora con las elecciones de Estados Unidos ya pasó el furor, pero vimos lo lamentable de la desobediencia de un pastor que admirábamos muchos. ¿Y cómo avergonzó el nombre de Cristo? Nuestra desobediencia avergüenza el nombre de aquel que decimos amar. Ahora, la adoración entonces es buscar eso, ser santos, buscar obedecerle. Eso es lo que Pedro habla acá, de esa vida de obediencia. Pero también habla, hermanos, de que la redención es la motivación que tenemos para ser obedientes. Hay niños que son obedientes por una esperanza de un regalo, ¿no?, o algo. Pero nosotros tenemos una motivación mayor para la obediencia, ¿no? Verso 18 al 21, y esto me lleva a mi segundo punto, dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Mis hermanos, nosotros no fuimos redimidos con algo vano como el oro o la plata, con algo perecedero como el oro o la plata, sino con una sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos esta imagen de redención, esta imagen del Yom Kippur nuevamente. El cordero, el macho cabrío que es sacrificado para redimir a este pueblo. O lo que pasa cuando el pueblo sale de Egipto. Se les dice, maten a un cordero, pongan su sangre en los dinteles, la muerte va a pasar, pero si están marcados, ustedes no van a morir. Nosotros fuimos redimidos con algo maravilloso. Cuando la sangre de Cristo fue derramada, era sangre humana. Era sangre como la que sale si usted se corta. Pero era sangre santa del único hombre que nunca pecó, ni siquiera en sus pensamientos. Nosotros podemos decir que no podemos pasar un segundo haciendo la voluntad perfecta de Dios porque estamos pecando. Cristo no pasó un segundo sin dejar de hacer la perfecta voluntad de Dios. Por 33 años y 3 días. Cuando se refiere a Cristo como un cordero sin defecto, sin mancha, Pedro lleva entonces a sus lectores de regreso a esas celebraciones del Yom Kippur, de la Pascua, del día de la expiación,
Cuando el Señor nos salva de la muerte que merecemos, ¿no? Somos rescatados de esa vana manera de vivir, no con algo perecedero como oro o plata. Los hombres pueden cambiar su manera de vivir por oro o plata. Ellos pueden hacerlo. Hay un dicho, por la plata baila, ustedes saben quién, ¿no? Y muchos hombres también. Pero nosotros no fuimos redimidos para tener una vida diferente a causa de un pago vano y escaso como el oro o la plata, aunque usted tal vez dijera hoy, bueno, me caería bien un poco de oro o plata, no, pero no fue con eso pasajero que fuimos comprados. Por eso el Evangelio de la Prosperidad es una grotesca distorsión del Evangelio, porque le dice a los hombres como que fueron comprados para poder tener un poco de oro y plata, y que entonces vivan diferente, vivan para Cristo, y Él les va a tirar algunas monedas, ¿no? No, la Biblia no habla de eso. Debemos entonces reconocer que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Hermanos, el Señor nos libra de vivir de manera vana en todos los aspectos, a los hombres, a las mujeres, a los niños, ¿no? Nuestros niños enfrentan hoy muchas presiones sociales, muchas dificultades. Hay cosas extrañísimas que a mí no me caben en la mente, retos de internet y de que hagan cosas y a veces soy popular si hago más de estos retos. A mí no me cabe eso, en mi mente el mayor reto era llenar esos álbumes que costaban como 1,000 pesos y le daban a uno un premiecillo, ¿no? Ajá, ustedes saben. Pero nuestros niños se enfrentan a esos retos y están peleando contra un mundo que está viviendo de manera vana, nuestros jóvenes en la universidad, ¿no? Ahí la presión de vivir de cierta manera. Las muchachas, las jóvenes, y mañana vamos a ver un poco de eso del atavío externo, hay un combate por agradar al mundo, al encajar en cierto molde para ser admirada, seguida o bueno, lo que sea. Pero Él nos rescata de todas esas maneras de vivir vanas, los hombres, ¿no? De esa manera de vivir vana, de perseguir los gustos y los pasatiempos que siguen los impíos, ¿no? Vivamos entonces como hijos. Dicen, fuimos librados con esa sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Así como usted fue rescatado antes de la fundación del mundo, el plan de salvación estaba antes. Y se ha manifestado en estos últimos tiempos Cristo por amor a nosotros. Por medio de Él creemos en Dios, que lo resucitó de los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza sean en Dios. Mis hermanos, somos peregrinos fugaces que fuimos redimidos. Debemos vivir entonces como santos y como obedientes. Ahora, verso 22 al 25 nos recuerda la fugacidad de los redimidos, la fugacidad de los peregrinos, ¿no? Verso 22 dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba y toda gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que a ustedes les fue predicada. Esto es maravilloso, hermanos, porque se nos da otra definición o otra forma en que los nacidos de nuevo deberíamos vivir. Y Juan, el apóstol Juan también habla de esto en sus cartas, ¿no? Dice, en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas. Es decir, Él está hablando con hombres y mujeres como usted y como yo, que estamos combatiendo para que nuestras almas sean cada vez más purificadas y que seamos más santos como el Señor. Pero dice, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mis hermanos, les voy a dar una noticia. Debemos amarnos con un corazón puro. Y esto nos cuesta a todos, a mí también. Y una de las cosas que he tratado de cambiar en mi mente y que me ha costado a lo largo de los años con mis hermanos, y me ha costado a veces de maneras que no quería que me costara, era
yo siempre voy a buscar amarlos con un corazón puro, es decir, siempre voy a esperar lo mejor de mis hermanos. Siempre lo último debe ser ya cuando se evidencia que efectivamente era así. Pero siempre quiero esperar lo mejor porque son mis hermanos. No los voy a mirar bueno, y los pastores, esto lo podemos editar después. Los pastores tienen muchas razones para ver a las personas a veces con desconfianza, porque en el camino son lastimados, entregamos tiempo y hay muchos sacrificios, y no lo estoy hablando para martirizarnos a los pastores, no. Hay muchos sacrificios que nadie se imagina que hace tanto el pastor y a veces su familia también. Tendríamos razones para no amar de esa manera o amar siempre pero con cierto recelo, ¿no? Pero acá dice amémonos y no habla solo a los pastores, habla a nosotros. Amémonos entrañablemente de corazón puro. Mis hermanos, no queremos tener prótesis en esta iglesia. Si usted es miembro de esta iglesia, usted es llamado a amar a sus hermanos. Usted es llamado a estar dispuesto a pasar tiempo con sus hermanos. Usted es llamado a darse la oportunidad de conocer a sus hermanos. No a verse como una isla por allá separada del resto del cuerpo. No anhelamos prótesis en esta iglesia, sino personas que transformadas, habiendo sido transformadas por Cristo, deseen entregar sus corazones para amarse unos a otros. Amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, verso 23, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hermanos, como yo les decía hace un rato, cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, el evangelio seguirá siendo predicado. Seguirá siendo predicado. Cuando tal vez queden nuestros muchachos más jóvenes en vida, ya sean unos ancianos, y no haya ningún recuerdo de nosotros, tal vez solamente en sus mentes, de lo que hacíamos, de cómo buscábamos a Dios, la palabra de Dios seguirá siendo predicada. Así como ha venido siendo predicada a lo largo de los siglos. Nos amamos y obedecemos a Dios porque entendemos lo pasajero de nuestras vidas. Mire, otra noticia. Usted es pasajero. Y en unos años ya no va a poder hacer lo que hace hoy, ¿no? Tal vez en unos años nos toque buscar fincas que sean todas planas. Somos pasajeros. No importa lo bien que usted se vea hoy. Eso va a pasar también. No importa lo sana y limpia que sea nuestra piel, los que la tienen, pues yo no, ¿sí? En algún momento se va a recoger y se va a arrugar también. Pero, como dice la palabra, que nuestro adorno no es ese, sino el de un corazón hermoso delante de Dios. Ahí es donde también nos veremos más lindos, porque nuestros corazones habrán sido transformados más a la imagen de Cristo. Seremos más pacientes. Yo tal vez hace 15 años me veía un poco mejor, o bueno, tal vez no sé. Me toca ver las fotos. Pero lo que sí sé es que el corazón, por la gracia de Dios, ha cambiado. Ahora somos un poco más como Él. ¿Sí o no? Si usted lleva más de 2 o 3 años, usted tal vez se habrá dado cuenta de eso. Ahora somos un poco más como Él. Algunos llegaron a esta iglesia aborreciendo entrar a una iglesia, viniendo como medio obligados, ¿no? Hablábamos por allá de un noviazgos extraños que fueron misioneros y al final salieron bien, pero que son la excepción y no la regla y que no es nada que recomendamos, ¿no? Pero podemos darnos cuenta. Obedecemos y nos amamos porque entendemos que somos fugaces, somos peregrinos fugaces, pero hay algo de esa fugacidad que no podrá ser afectado
y es la simiente incorruptible de la cual nacimos por la palabra del Señor. Eso no va a cambiar, no se envejece, no pasa de moda, no viene una tendencia nueva, ¿no? Que la cambie, no. Tal vez usted vea fotos de hoy como salimos vestidos en 10 años y diga, uy, ¿cómo era en esa época que se vestía esa gente extraña, no? Somos pasajeros y por eso entonces buscamos amarnos unos a otros porque fuimos nacidos de una simiente incorruptible. Eso debe llevarnos a atesorar más la vida y a priorizar de mejor manera la forma en que tomamos decisiones. Hay personas que entregan tanto de sus vidas por un mejor trabajo para cambiar la vida de su familia, que cuando finalmente la vida de su familia cambia, su familia ya no lo quiere en sus vidas, porque nunca estuvieron. Y al final usted corrió tras el viento y lo perdió todo, porque no entendió la fugacidad de la vida, ¿no? Nuestros hijos, el momento donde están viviendo en este instante, nunca más se repetirá. La etapa de la vida donde ellos están no va a volver. Cuando estén adolescentes, hay gente que dice que cuando los hijos están en esa etapa quieren volver a que sean niños para que obedezcan siempre, ¿no? O al menos para tener más herramientas. Pero ya no va a poder y tenemos que aprovechar lo que tenemos hoy para encaminarlos al Señor. Vivimos finalmente entonces, hermanos, en una realidad compleja pero hermosa, y es que somos hechos de una simiente incorruptible, aunque nuestras propias existencias en esta tierra son como la flor de la hierba. Como la flor o como la hierba, ¿no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Debemos vivir entonces entendiendo nuestra fugacidad. Bueno, después voy a mirar si esa palabra realmente puede usarse así. Creo que sí, ¿no? Pero si estoy viviendo a la luz de que soy fugaz, puedo entender mejor las cosas a la luz de la eternidad. Puedo perseguir más aquello que no se gastará. Puedo perseguir más aquello que va a permanecer. Puedo atesorar más las relaciones con las que yo voy a durar más tiempo e incluso por la eternidad, ¿no? Coram Deo, decían los puritanos, delante del rostro de Dios. Vivimos delante de Él. Él nos ve siempre. Siempre. Eso es algo maravilloso, pero da miedo también. Por eso anhelamos no pecar, porque queremos vivir delante de Él todo el tiempo y que Él, como Padre que nos ama, se sienta gozoso al ver la manera como buscamos reflejarlo a Él. Vivimos delante de su soberanía y de su gloria. Pedro los llama a que vivan delante de Dios, de que vivan delante de ese Dios que es soberano y que es eterno. Mis hermanos, oír que Dios quiere que su pueblo, el oír que lo que Dios quiere de nosotros, debe traer un gozo a nuestro corazón, que Él quiere que seamos como Él. Ahora, no basta con oír la verdad, no basta con haber sido renacidos, sino que tenemos que caminar a la luz de eso. Debemos obedecer a la verdad. Hay personas que obedecen a la mentira. Usted basta por pasar por algún centro comercial y usted ve los testigos de Jehová ahí, parados con su stand y sus atalayas. Viven y obedecen a la mentira. Y eso no los justifica ni les dará salvación delante de Dios. Nosotros tenemos la verdad. Debemos vivir y obedecer a la verdad. Hermanos, Dios ha establecido una iglesia, una comunidad de creyentes para reunirse, para apoyarnos mutuamente, para edificarnos, para estimularnos unos a otros. La idea debe ser ese grupo entonces que cuando se reúne experimente una clase extraordinaria de amor. La gracia que viene a través de la predicación de la palabra es confirmada entonces por las cosas que hacemos, los sacramentos, la cena del Señor, el bautismo que celebraremos mañana. La purificación del alma produce entonces ese deseo por amar al Señor. Bendito Dios por eso, porque estábamos muertos y ahora vivimos y amamos lo que debemos amar. Porque ahora vivimos y aborrecemos lo que amábamos cuando estábamos muertos.
y porque ahora tenemos una sensación de que aunque seamos pasajeros, si vivimos cada día de nuestra vida delante de Dios corandeo, entonces todo lo que hagamos va a tener un propósito y un significado que perdurará más allá de cuando nosotros no estemos. Vivimos para algo más que para las cosas que se puedan alcanzar en esta tierra, mis hermanos. Vivimos como rescatados por una simiente incorruptible. Demos gracias a Dios. Voy a darles unas indicaciones. Vamos a tener un taller de media hora. Y mi invitación es la siguiente, antes de que oremos para el taller. Son solamente 3 preguntas. ¿Hay alguna que vamos a buscar que volvamos acá y la respondamos? Así que cada grupo va a buscar un representante, ¿no?, para que hable acerca de lo que discutieron, ¿no? Pero hay una pregunta que van a discutir solamente en el grupo, por la que van a orar y que no tienen que compartirla acá, que es la primera. La invitación es, hermanos, no nos hagamos con los mismos en ese grupo. Yo sé que tal vez es difícil para algunos más que otros. Pero si somos esto que dice acá, no hay razón por la cual no querramos estar con alguien que tal vez no hayamos compartido tanto. Entonces, habiendo dicho eso, podemos hacer, somos como ahorita tal vez 100 personas, podemos hacer grupos para que se pueda discutir y hablar. Grupos de 5 personas. El lugar es grande, podemos distribuirnos, ¿no? Podemos mirar, no está lloviendo ni nada, usted puede ir a la cancha a hablarlo, media hora, 35 minutos y volvemos acá, tenemos otros 10 o 15 minutos de retroalimentación y vamos a cenar. Pastor, lo que sigue después es la cena, ¿cierto? Así que bueno, tenemos tiempo, hermanos. Primera pregunta, anótela. ¿Cuál es nuestra identidad a la luz de lo que el apóstol Pedro habla? ¿Cuál es nuestra identidad? Si quiere póngalo. ¿Cuál es nuestra identidad? Ahora, esta es la pregunta, dentro de esa pregunta que no vamos a traer acá, usted la va a hablar. ¿Ha tenido dificultad para vivir a la luz de esa identidad? ¿Qué se le dificulta de vivir como cristiano? ¿Qué es difícil? Comparta algo, lo que se sienta cómodo compartir y oren unos por otros. Oren unos por otros, ¿no? Entonces ¿cuál es nuestra identidad y en qué cosas me es difícil vivir a la luz de esa identidad? Voy a tratar de enviarlas ahorita por el WhatsApp también. La segunda es, ¿qué significa que seamos santos? ¿Y cómo cree que pertenecer a la iglesia lo ayuda a ser santo? Ahora, ¿qué significa ser santo? ¿Y cómo cree que pertenecer a la iglesia le ayuda a ser santo? Esa sí vamos a traer respuesta acá y vamos a compartir. ¿Qué significa ser santo? ¿Y cómo cree que pertenecer a la iglesia le ayuda a ser santo? Y la última es, ¿por qué la sangre de Cristo es preciosa y pudo comprarnos? ¿Por qué la sangre de Cristo es preciosa y pudo comprarnos o redimirnos, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Y en qué cosas se nos dificulta vivir esa identidad? Oren después de compartir eso. ¿Qué significa que seamos santos? ¿Cómo cree que pertenecer a una iglesia le ayuda a ser santo? Y la última, ¿por qué la sangre de Cristo es preciosa y pudo comprarnos? Vamos a orar, hermanos. Vamos a tomar con cronómetro 30 minutos para hacer esto. Volvemos y tenemos 10 o 15 para compartir los resultados o lo que hayamos hablado. Y después vamos a cenar. Padre, gracias porque somos redimidos por ti, por tu palabra, Señor. Redimidos de nuestra vana manera de vivir con cosas que no son pasajeras como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de tu Hijo, como un cordero sin mancha, preparado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera, Padre, por favor. Te ruego que nos ayudes y nos bendigas y nos permitas tener un buen ejercicio juntos mientras hablamos, Señor.
irnos esta media horita a charlar sobre esto, orar unos por otros y volver a compartir lo que tú nos muestres, Señor. Te damos muchas gracias. Rogamos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.